de que el objetivo de esta reunión es que entre todos analicemos casos y sus electrocardiogramas de los cuales tengamos aprendizajes valiosos para entender mejor lo que hacemos y poder hacer una mejor atención a nuestros pacientes. Eh, Dentro de la literatura, cosas interesantes que este mes tuve la oportunidad de revisar y que se los recomiendo, pues tenemos, voy a mencionar una revisión bastante interesante de lo que es los cambios del segmento ST y la T como una revisión que puede serles de utilidad, un lindo artículo sobre remodelamiento reverso y allí mismo una actualización de cardiomiopatía inducida por arritmia y justamente el entendimiento de cómo se logra ese remodelamiento reverso, que pienso que son dos mecanismos supremamente importantes para entender nuestros pacientes que tienen compromiso de función sistólica. Vamos a pronto a discutir un caso y hay recientemente eh, un un caso clínico publicado por Circulation, donde hay una combinación de preexcitación e hipertrofia ventricular izquierda que nos origina un reto en la interpretación de los electrocardiogramas. Detallitos nuevos sobre inteligencia artificial, insistiendo en la importancia de los aportes que ya recibimos, ya no solamente dedicados a la electrocardiografía, sino en todos los aspectos que nos ayudan a tomar decisiones en pacientes a quienes sospechamos enfermedad coronaria. Igualmente, para todos, sobre todo el Departamento de Medicina Interna, nos concienticemos de la importancia y de que ya tenemos una posición del Colegio de Internistas Norteamericanos sobre el que debemos incluir de una forma muy crítica el uso de la inteligencia artificial en nuestro quehacer médico. Entonces, empezamos justamente por eso y creo que esta reflexión para el departamento y para la facultad es de que esto se nos vino encima y tenemos que aprovechar plenamente esta herramienta, esta nueva herramienta. Y como cuando usamos cualquier herramienta, tenemos que ser muy analíticos, muy críticos, saber cuándo es útil, cuándo no lo es, cuándo es riesgoso. Y es importante que todos los médicos aprendamos de ella y en la parte de formación de nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado y nosotros docentes tenemos que aprovecharla. Y en el departamento tenemos fortalezas. El doctor eh, Alejandro Hernández nos puede guiar y dar unos elementos que él ha venido logrando entender y ser muy didáctico en explicarnos y en formarnos. Esta parte que nos ofrece una nueva mirada donde el paciente con enfermedad coronaria, la propuesta es de que la inteligencia artificial nos va a dar aportes desde la combinación de todo lo que alcanza a darnos adicionalmente a lo que vemos en el electrocardiograma, en la ecocardiografía. Nuevamente es aprovechar eso que nos da la inteligencia artificial, además de nuestra visión experta y lo mismo en la interpretación de la coronografía, juntar todo esto para mejorar la toma de decisiones con nuestros pacientes y entenderlo mejor. Esto va a ser un cambio muy favorable para poder hacer un mejor manejo de nuestros pacientes. Bueno, empecemos con nuestro primer paciente. Muy gentilmente, dos de nuestros residentes lo compartieron, el doctor Largo y el doctor Calvo. Seguramente vamos a tener sus apoyos de él, pero y si alguno de ustedes que tuvo oportunidad de ver el electro nos puede hacer una abrebocas y contarnos cómo lo interpretó, sería maravilloso. Les cuento que si quieres, Roberto nos cuenta la historia de este paciente. Buenos días, profe. Muy buenos días, Roberto. Sí, es una jovencita muy, muy delgada ella, que tiene un antecedente que tiene un soplo de la niñez, al parecer no estudiado, y que ya desde hace 13 años empieza a presentar episodios de dolor
torácico relacionados a veces con el ejercicio, pero muy autolimitados, los cuales van incrementándose en frecuencia y en, digamos que en nivel de Sí, dolor, así como se acompaña con deterioro de su clase funcional, con disnea, lo cual ya, digamos que tuvo un evento en su casa en el cual el dolor sí fue lo suficientemente fuerte que la obliga a consultar. Y en el primer nivel de atención en su ciudad, realizó un electrocardiograma que es idéntico a este que estamos viendo acá, por lo cual los médicos prenden las alarmas, realizan un ecocardiograma y encuentran unos hallazgos que la obligan a remitirla acá a Medellín. perfecto. Creo que es una descripción para motivarnos. Mira, Roberto, ustedes lo saben que soy un enamorado de la semiología y nuevamente la insistencia de que ante un hallazgo auscultatorio en un paciente vale la pena ser sistemático, así como somos sistemáticos en la interpretación electrocardiográfica, sistemáticos en decir, hombre, este es un soplo, y tal como lo está diciendo, o pansistólico, o mesosistólico, o telesistólico, describir el momento del ciclo, la intensidad de ese soplo, las irradiaciones, el que ese fenómeno auscultatorio, cómo modifica los ruidos cardíacos, cómo son los ruidos cardíacos y cómo responde a maniobras. Es decir, que ojalá, tú dices, mira, ya me resolvió posiblemente el diagnóstico, la ecocardiografía, pero rico si somos un poco más finos en la semiología, ¿cierto? Entonces, es un mensaje que yo sé que fácilmente ponemos este soplo sistólico y nos olvidamos de lo demás, pero es una primera cosa que les pido ese favor de que se esfuercen en ser un poco más descriptivos con cada hallazgo auscultatorio. ¿Estamos de acuerdo, Robert? Claro que sí, profe. No, Eh, lastimosamente yo no tuve la oportunidad de auscultarla, pero pues lo que describen al parecer es debido a la intensidad del soplo y que se encuentran, lo describen como usted bien lo puso ahí, pansistólico en todos los focos. Entonces, sí, es eso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si alguno quiere hacer una observación sobre la lectura rápidamente del electrocardiograma o simplemente los hallazgos que le dicen ese electrocardiograma, casi que la conclusión para que ahorremos tiempo. ¿Alguien quiere participar? Maestro, buenos días. De aquí de la Unidad Intermedia de Metrosalud del 12 de octubre, un cordial y afectuoso saludo. Oh, Y para todos. oh, Wilson, fantástico, adelante. Profe, pues en lo que más o menos usted nos ha enseñado, primero vemos la estandarización, la velocidad, vemos pues que está 25, a 10 milivoltios y la velocidad 25. Eh, Nos vamos a ver el ritmo, si es sinusal o no, y vemos una onda P en D2, un poquito alta y picuda, Eso pero que desde ya estás viendo una onda P que te llama la atención en D2, es más alta del usual, ¿ah? sí, y en B1 pues también que es una buena derivación para ver la onda P, pues no la vemos de igual morfología en toda la derivación. Sí, Me llama señor. la atención la R en ABL, ABR y me llama la atención también, Por antes el eje que tiene el QRS, ¿no? sí, veo el eje del QRS desviado a la Correcto. derecha y Totalmente. Tienes unas heces profundas en D1 con Rs altas en ABF, con positivas. Es un eje que está desviado completamente a la derecha, un eje derecho. Ya empiezas a pensar en diagnóstico. Claro. ¿Qué más te llamó la atención, Will? las R muy altas en las precordiales con una depresión del STPC de B2 como a B3, B4. Sí, por supuesto, las precordiales derechas. V1, V2 tienen unas R altísimas y esa R de un voltaje importante se acompaña de los cambios secundarios de repolarización que se ven en V1, V2, V3, pero en este caso, que posiblemente hay una situación que explica todos estos cambios electrocardiográficos, hace que esas alteraciones de repolarización secundarias se den en otras derivaciones en la cara, las de cara inferior y también en B5, B6. Muy bien, con todo esto, ¿qué conclusión electrocardiográfica sacaron, Will?
No, pues corresponde pues a una hipertrofia ventricular derecha con posible alteraciones auriculares derechas. Perfecto, muchísimas gracias. Roberto, ¿algún complemento a lo que acaba de decir el doctor Wilmer? El profe, sí, Profe, no, estoy de acuerdo. Jorge, ¿iba a hablar? No, ¿Aló? no, Dale, aló, aló, Roberto. no, ¿me sigue, escuchas? Robert, ya hablo. No, que no, de acuerdo con el doctor, unas ondas P que no son de morfología habitual, una R, un ABR positivo predominantemente, y vemos que también hay unas imágenes en D1 y en L de unas S profundas con unas Q en D3. Entonces, digamos que me parece muy bien, ya que los hallazgos, lo que él dice, que son unos hallazgos que sugieren hipertrofia de cavidades derechas. Digamos que el mensaje para transmitir es que los hallazgos de estos tipos de hallazgos no son específicos, pero sí son lo suficientemente sensibles para seguir avanzando en cuanto a impresiones diagnósticas. Entonces, si bien hay unos criterios descritos, normalmente el ventrículo izquierdo ha tenido como una predominancia en cuanto a criterios diagnósticos. Sabemos que hay muchos criterios diagnósticos para hipertrofia ventricular izquierda o que nos sugieran hipertrofia ventricular izquierda, ya que eléctricamente el ventrículo izquierdo, digamos que domina. Y estos de ventrículos derechos son más o menos un espejo, pero del lado derecho de los criterios del ventrículo izquierdo con una desviación del eje hacia la derecha, con R positivas y altas en B1 y B2. Entonces, y alteraciones en la repolarización hasta B3. Y con morfología de R positiva en ABR, pues en estos casos que la hipertrofia es bastante severa. Entonces, sí, estoy de acuerdo. No sé si Jorge tiene algo que agregar. Jorge, ¿algún comentario? Jorge también conoció este caso y me lo compartió. Curiosamente, simultáneamente, Jorge y Roberto me lo pasaron. Profe, Sí, Jorge, adelante. también para complementar, pues ahí lo de las anormalidades de la aurícula derecha, siempre recalcar que lo que siempre tenemos como punto de corte es esas P picudas, amplitudes más de 0,25 en D2. Realmente se han descrito otros tipos de hallazgos que también debemos reconocer en este tipo de anomalías, ¿sí? Como la positividad que es prominente en B1, B2 y asimismo toda esa área bajo la porción positiva inicial eh, que tienen voltajes más de 0,6 milímetros. También el cálculo del eje de la onda P, también que en este caso pues estaría desviado hacia la derecha. Y nada, recalcar todo eso que estaba mencionando Roberto de las múltiples criterios que tenemos para el hallazgo de la hipertrofia ventricular derecha que pues cualquiera nos podríamos identificar para apoyarnos en este diagnóstico. Entonces, repasando nuevamente, el eje desviado a la derecha lo cumple claramente, está en más 135 grados, una R mayor que S en V1. Ese es un hallazgo muy, muy, muy valioso. Y recuerden ustedes esto, que cuando uno encuentra una R mayor que S en V1, tiene que tener en mente estos posibles diagnósticos, siempre considerarlo, porque si no se le pasan a uno. Entonces, tener la posibilidad de hipertrofia ventricular derecha, como es el caso que estamos analizando, la preexcitación, siempre que veamos una R mayor que S en V1, tener en cuenta y no se nos pase los hallazgos a veces finos, como vamos ahorita a discutir, de una preexcitación, la necrosis basal lateral que antes llamábamos posterior, donde se ve en V1 una R alta que es como un espejo de la Q en la cara inferior, cuando hay un infarto basal lateral y el bloqueo de la rama derecha de His. Entonces, tener en cuenta esta morfología que siempre en V1, pues puede ser también una variante normal en un joven, pero es poco probable, ¿de acuerdo? Las S en B5, B6, la R en V1 más la S en V5 mayor de 11 milímetros, y los cambios de repolarización, que hablan esos cambios de mayor compromiso, de mayor severidad, de mayor posibilidad de que ese paciente en el futuro desarrolle falla cardíaca. Eso aumenta mucho las posibilidades de mayor morbilidad del paciente. Entonces,
A este paciente se le hizo una ecocardiografía. ¿Quieres comentarla, Roberto? Sí, profe. No, para concluir el caso, sí efectivamente había una hipertrofia y dilatación severa de cavidades derecha, pues hipertrofia ventricular derecha con una dilatación severa de la aurícula izquierda, y esto es secundario a una estenosis de la válvula pulmonar, una cardiopatía congénita con la que cursaba esta paciente. Con una disfunción también, además de hipertrofia y dilatación, ya el ventrículo derecho empezaba a tornarse disfuncionante. Ya tenía una FEBI disminuida por cálculo de FEBI disminuida del ventrículo derecho por 3D, y y un strain también disminuido. Entonces, pues con estos hallazgos, bueno, y un gradiente que es Es casi que sorprendente, ¿no? increíble de creer, un muy, muy, muy alto, confirmado por hemodinamia, o sea, confirmado en el Correcto. procedimiento que le hicieron a la paciente, sí, sí era el Ujú. gradiente que estaba diagnosticado por Correcto. ecocardio, sí era. Y una cosa bien interesante es de que ese ventrículo derecho empieza a alterar la funcionalidad del ventrículo izquierdo por todo lo que acabas de decir, ¿no? Claro. Muy bien. Ese paciente entonces, con todo esto, se le propuso un procedimiento. Miren qué tan lindo ir avanzando en esto hasta llegar a resolverle el problema al chico. ¿Qué se hizo con él, Jorge? Sí, Eh, profe, se Roberto. le hizo una valvuloplastia percutánea, una dilatación con balón. Se realizaron dos dilataciones y desde un gradiente transvalvular de 236, que era muy suprasistémico, después de dos dilataciones ya quedó con un gradiente de 38 milímetros de mercurio. Se consideró satisfactorio el procedimiento y la paciente a los 2 días fue dada de alta para su casa. Qué lindo eso, ¿no? El que podamos ofrecerle al paciente solución a sus problemas es una maravilla. Y les decía de este artículo que se los recomiendo. Hay una muy buena revisión de los cambios del segmento ST y de la T. Y en estos casos donde hay depresión del segmento ST y inversión de la onda T, siempre considerar el que lo califiquemos como cambios primarios que están relacionados con isquemia, con cambios electrolíticos o con granulopatías, o lo que denominamos más bien como cambios secundarios, anormalidades secundarias. Entonces, al analizar juiciosamente, a veces nos quedamos solamente pensando con esos cambios de que hay cambios isquémicos, pero los cambios secundarios son propios de cuando hay cambios de despolarización, o hipertrofia ventricular izquierda, o el Parkinson-White, preexcitación, y bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda de las DGIS acompañan estos cambios secundarios. Entonces, es algo para volver a insistir en que esos cambios que estamos viendo en este caso son secundarios y hablan de severidad de esto. Miren que en el artículo se presentan ejemplos muy lindos de los cambios del segmento de la T que nos pueden ayudar a interpretar más fácilmente los casos que vemos en la práctica diaria. Y la otra parte que poco a poco nos ha venido llegando al fondo de nuestra alma desde el punto de vista de los deseos que tenemos de volver a nuestros pacientes que tienen grandes dilataciones ventriculares, el que se le puede ofrecer un remodelamiento reverso. Y este muchacho, esperamos que con lo que se está haciendo de esta hipertrofia ventricular izquierda tan importante, esté logrando otra vez llevar en pocos años a un ventrículo derecho normal y no entre a falla cardíaca. Y esas son las esperanzas de poder hacer correcciones oportunas de los problemas de los pacientes que no lleguen a situaciones extremas que de pronto requieran ya trasplante. Y ese hecho de poder llevar ese ventrículo que está ahora terriblemente hipertrófico y con alteración de función, el que vuelva otra vez a recuperarse completamente es no solamente con los procedimientos, sino con medicamentos, con rehabilitación, toda esa parte que tenemos que aprovechar de lo que sabemos hasta el momento de lograr ese remodelamiento reverso. Son reflexiones que les propongo a propósito de este caso. Los cambios secundarios y esa parte tan interesante de hacer un diagnóstico oportuno, de poder resolver el problema del paciente y llevarlo a un remodelamiento reverso, a normalizar hasta donde sea posible la función ventricular.
Muchas gracias, Jorge, Roberto y Wilmer. Muchas gracias por tu interpretación y tu participación. ¿Algún comentario de los demás? ¿Alguna observación, un punto adicional? ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos discutido del paciente? ¿Preguntas? Bueno, veamos este segundo caso. Este es un caso de anécdota mía. Termino una clase, estudiantes, y al final se me acerca a uno de los estudiantes y me dice, profe, vea, mire, ¿usted qué piensa de este electrocardiograma? Este es un electrocardiograma mío, yo he estado con palpitaciones y me tomaron este electrocardiograma. Algunos piensan que es normal, otros piensan que tengo algún problema. ¿Usted qué me opina? Quiero que alguno de ustedes, qué rico que fuese un estudiante, un interno que participara. Este electro se lo puse a una de mis internas y de una dijo, este paciente tiene tal cosa. Ustedes, ¿quién se anima a participar antes de que participen nuestros residentes, nuestros fellows? ¿Algún estudiante, algún fellow, perdón, algún estudiante, algún interno? Buenos días. Adelante. Bueno, yo soy médico general, normalito, no soy residente ni nada. Fantástico, Cari. Dale. Bueno, mi nombre es Pedro, pero estoy usando el nick de mi novia. Qué pena. Pedro, bienvenido. Este, Doctor, ¿se alcanza a ver en las derivaciones D2, D3, un PR corto con una onda delta? Mira qué linda tu observación. Un Exacto. de 2, de 3, hay un P de corto con una onda delta. Perfecto. Muy bien. Y también fíjate que más sutilmente, aquí las cosas no son tan evidentes como lo hemos presentado en otras oportunidades. ¿Qué te parece V1, la R de V1? Eh, Si un la comparas con voltaje la S, alto de esa R, sí, eso señor. es alta, es alta. Esa R en V1 es alta. A que siempre estén atentos a Rs altas en V1, que no se nos pase esa posibilidad, así no sea claro la preexcitación allí y demás. Muy bien, entonces, ¿qué harías tú con ese jovencito? Ese es uno de nuestros próximos colegas, Pedro. Echas el Bueno, diagnóstico de que el paciente tiene una preexcitación y si exacto. tiene palpitaciones debe tener posiblemente un síndrome Wolff-Parkinson-White. ¿Qué haces con él? Bueno, este paciente debería ser sometido a estudio de electrofisiología, ¿no? Total, total. Y fíjate que le han estado demorando por la duda que tenía el médico, de pronto, a lo mejor hasta lo vio un internista, tenía dudas y le pidió un Holter. Y mira qué bonito este Holter, se lo muestro porque eso fácilmente a alguien se le pasa por alto. Esa delta no es tan evidente, esa onda delta no es tan evidente. Este es siempre en una, los trazados que se ven en el Holter, hay una derivación que semeja B5, D2, perdón, esta es como un D2, esta no es exactamente igual a un B5 y la del medio usualmente es como un B1. Casi siempre uno en esta derivación lo que alcanza uno a ver es una R pequeñita, una S profunda como es V1. Y ya ven ustedes aquí como hay una R predominante en este Holter. Entonces, este paciente, miren lo chévere, es muy clara la onda delta, pero muy sutil. A esto se le puede pasar a uno por alto, no es la que siempre vemos. Y observen cómo de pronto en momentos del holter desaparece la preexcitación. Eso es un buen signo de que esa preexcitación pueda desaparecer y se desaparece de pronto en frecuencias altas. Pero miren qué bonito cómo a este muchacho en un determinado momento se le puede tomar un electrocardiograma en un momento en que está con no funcionando su asa anómalo y sale un electrocardiograma en límite normal. ¿Y ven ustedes cómo hay una preexcitación que es intermitente? Bueno, ese chico, pues, y vean lo que yo confío que pasará, miren cómo cambia la morfología de V1 cuando probablemente desaparece la preexcitación y
se hace la despolarización normal. ¿Cómo cambia tanto la repolarización como la despolarización cuando se pierde la preexcitación? Bueno, quería contarles de que hay veces en que es muy difícil y se le pasa a uno por alto el ver la onda delta y ver el P de corto. Siempre que tengan ustedes una persona que les consulta por palpitaciones y es una persona joven, por favor, miren juiciosamente y con doble intención cómo es el comienzo de la R, que no se les pase por alto una onda delta que, como ven ustedes, a veces es difícil mirar. Bueno, este caso me lo compartió el doctor Edison y me gustaría, Edison, que tú fueras quien nos contaras de ese caso porque hay un aprendizaje muy interesante en ese paciente. ¿Estás por allí, Edison? Sí, profe, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por compartir un caso que van a ver ustedes los aprendizajes que tenemos de él. Eso, no, el caso es muy interesante justamente porque el paciente pues en un posoperatorio inicialmente tuvo varias evaluaciones donde se consideró que tenía un bloqueo de rama izquierda. Desafortunadamente pues no se evaluó completamente y había una onda delta que no se definió en ese momento. El paciente se fue para la casa. Y en un seguimiento en un holter se reporta que desafortunadamente no lo pude conseguir, se reporta que tenía una preexcitación. Con eso es valorado por el servicio de electrofisiología. El servicio de electrofisiología lo programa para llevarlo a ablación y cuando ingresan el paciente al procedimiento, cuando empiezan a hacer la ablación, el paciente se bloqueaba completo. Entonces pararon el procedimiento, se pusieron a revisar qué pasaba, por qué se bloqueaba y encontraron que posiblemente el paciente cuando le hicieron el cambio valvular aórtico había tenido un daño del nodo AB y por tanto estaba conduciendo era por la vía accesoria. Entonces, en definitiva, lo que hacen es que retiran catéteres y dejan que el paciente, pues, verifican la conducción de la vía, encuentran que la vía no es de alto riesgo para favorecer arritmias ventriculares, pero que es lo suficiente para que haga conducción al sistema de conducción cardíaco y que definen dejarlo con esta preexcitación, pues, pero ya conscientes de qué es lo que tenemos. Edison, ¿te recuerdas cómo era la ecocardiografía de este paciente? ¿Había signos de hipertrofia ventricular izquierda? No recuerdo. Profe, sí, el paciente, pero era una hipertrofia excéntrica porque era una insuficiencia aórtica. Era una insuficiencia aórtica. Ajá, perfecto. Muy bien, que posiblemente lleva a ventrículos mucho más dilatados y no hipertrofia concéntrica como la estenosis aórtica. Muy bien. Yo me encontré, ahorita quiero que hagas otro comentario. Esto publicado el mes pasado, un caso en Circulation, donde ustedes ven cómo fácilmente este electrocardiograma se informa más como un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis y se le pasa a uno por alto el que hay una preexcitación y sobre todo cuando hay hipertrofia ventricular. Esto hay también aquí en este caso una aurícula izquierda que está muy dilatada. Este caso, pues es un caso muy especial donde hay hipertrofia ventricular con preexcitación. Hay algunos síndromes, como el síndrome de Danon, en este caso era un muchacho de 15 años con problemas cognitivos y una miopatía, pero ven ustedes cómo se origina una dificultad en la interpretación cuando están posiblemente coincidiendo los dos aspectos, el bloqueo de rama con una preexcitación. Y aquí fácilmente se nos pasa a todos, pero esa reflexión que nos hace el doctor Edison de estar muy atento a la identificación, porque muchas veces en la hipertrofia ventricular izquierda hay un P corto el comienzo del complejo QRS puede ser lento, que es uno de los diagnósticos diferenciales de una onda delta y a veces se denomina pseudodelta. Entonces, este paciente nos enseña de cómo toca mirar juiciosamente todas las ayudas. Fíjense que aquí no estaba tan claro esto, pero en un trazado de un monitoreo Holter de
24 horas, ya ustedes vieron en el anterior, hay momentos en que se hace, desaparece la preexcitación y le permite a uno mirar y comparar momentos en que está la preexcitación y que no está la preexcitación, y esto le permite a uno hacer un diagnóstico más juicioso. De no haber tenido ese aporte, posiblemente no hubiésemos seguido considerando que era solamente hipertrofia y un posible bloqueo de la rama izquierda del Ardegis. No sé, Edison, si dejas un mensaje para todos y si hay preguntas de parte de toda la audiencia. No, profe, yo creo que es la revisión completa del electro, porque pues obviamente cuando uno miraba el B1 sí, sí parece como más morfología de bloqueo de rama izquierda, pero definitivamente usted ya lo señaló muy bien ahí, uno encuentra que hay un PR corto con una onda delta en otras derivadas y que le permite a uno identificar más claramente la preexcitación. Es la Perfecto. revisión completa, juiciosa del electro, sin lugar a dudas, no se nos debe pasar. Muy bien. Muchas gracias, Edison. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, algún otro comentario. Bueno, este caso nos lo propone el doctor Felipe. Felipe, ¿quieres contarnos de este paciente? Hola, profe, buenos días para todos. Muy Sí, buenos días, claro, Felipe. este caso lo tuvimos hace poco en el lugar de rotación donde estamos en este momento. Es un paciente de 67 años. Él tenía un antecedente de un canal cervical estrecho y unas poliartralgias de la cual la etiología todavía no había sido muy bien como estudiada. Y dentro de sus antecedentes ya se había notado que él ya tenía un trastorno de la conducción por un bloqueo de rama izquierda. Él llegó a la institución por un dolor torácico de características cardíacas y cuando llegó a la institución se le tomó este electrocardiograma, con lo cual pues deciden pues cómo hacer el abordaje inicial. Eh, ya probé como así como más datos como relevantes pues para poder analizar el electrocardiograma. No sé si quiere que lo hagamos de una vez o esperamos que Enseguida, déjate un segundito, yo les eso. muestro con mayor acercamiento las morfologías. Entonces ya tenemos, vean la historia, un paciente con una molestia, con un dolor isquémico por sus características, que sabíamos que tenía previamente un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis, que al momento de tomar un electrocardiograma encontramos características de un bloqueo de la rama izquierda del Ardegis y tenemos que mirar si hay elementos o no para pensar que hay un síndrome coronario agudo. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, V4. Aquí está V4 mejor, porque pues aquí lo hice para mostrar la profundidad de la onda S en V3, V4, V5 y V6, donde aquí ya está V6 muy claramente. Y entonces, efectivamente, los colegas, donde estaban recibiendo ese paciente, pensaron de que este paciente podía tener un síndrome coronario agudo, no fueron capaces de decir, hay criterios para decir, hay definitivamente un infarto agudo de miocardio, pidieron las troponinas, las cuales fueron definitivamente positivas, y la interpretación que hicieron fue de un IAM con, sin elevación del segmento CT. Entonces, fue el enfoque que se dio inicialmente con esas consideraciones que acabamos de hacer. Troponinas positivas, bloqueo de rama izquierdo, pues fundamental poder comparar si tenemos la posibilidad de cómo era su electrocardiograma previo, y aquí tenemos este electrocardiograma. Se oyen opiniones. ¿Quién quiere decir si aquí hay algún signo que nos pueda decir, oye, sí, aquí hay una obstrucción, definitivamente hay una obstrucción completa de una coronaria y debo solicitar la participación del hemodinamista o considerar una trombolisis? ¿Quién se anima? Nuestros dos médicos generales lo han hecho maravillosamente. Volvemos otra vez a mirar las derivaciones de miembros, las derivaciones precordiales. No se anima nadie. Bueno, doctor, se alcanza a ver una ligera elevación del punto J en D2, D3 y ABF. Qué lindo. Bien, Pedro.
Esta vez sí no me equivoqué, ¿cierto? No, señor. Ok, mira qué observación tan importante cuando en estos pacientes lo que esperamos encontrar cambios secundarios, usualmente más depresión del segmento ST, aquí hay una elevación del segmento ST y te corresponde en un territorio bien definido, donde tienes esa elevación. Yo pienso que también en B6. Fíjate que B6 es una derivación que usualmente cuando hay un bloqueo de rama izquierdo no hay Q, la presencia de onda Q en B6, eso es por una necrosis. Y usualmente lo que encontramos es una depresión del segmento ST y una T negativa de ramas asimétricas. Esto es un cambio secundario. Y aquí está elevado. Hay que con esa observación, Pedro, tu conclusión es, Eh, Doctor, mi conclusión es un infarto de la cara inferior por obstrucción de la interventricular posterior. perfecto. ¿Qué harías con él? Eh, bueno, pues obviamente es un infarto con elevación del ST, pero el manejo obviamente eh, se hace dependiendo del tiempo de inicio de síntomas y si hay acceso a intervención coronaria percutánea, ¿no? Pero es un paciente Perfecto. que si lleva poco tiempo con sus síntomas es candidato a la intervención coronaria percutánea y si lleva menos de 24 horas se podría hacer trombolisis. Perfecto. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Bueno, Felipe, ¿qué te parece la observación de Pedro y cómo se enfocó el paciente? No, profe, no, de acuerdo con la apreciación que hizo el doctor Pedro, yo simplemente recordar aquí en la parte del bloqueo de rama izquierda que esas alteraciones del ST y la onda T en general cumplen una condición que se llama discordancia, pero en este caso, pues muy bien lo mencionó él, son cambios muy sutiles. Miren que en D2, por ejemplo, la polaridad predominante del QRS es positiva. Hay unos nuevos criterios que se han ido adoptando que si bien faltan de validación, que son los criterios de Barcelona, nos hablan de que ya no solo centrarnos en las heridas precordiales, sino también en cualquier día y mirar esta parte de cómo es la concordancia o no o discordancia de esas alteraciones del ST de la T con respecto a la polaridad del QRS. Entonces miren que en D2 el QRS es predominantemente positivo y hay una elevación que es concordante más de 1 milímetro. Entonces eso ya de entrada nos habla de que sí posiblemente haya un componente isquémico. Y miren que en D3 y ABF, si bien la elevación es discordante, ese QRS en su tamaño completo es de menos de 6 milímetros. Entonces, uno de los criterios del Barcelona que nos hablan de que eso sea posiblemente por un componente isquémico es en QRS que sean menores de 6 milímetros, si hay una elevación de más de 1 milímetro de que es discordante, también pensar en que sea un sustrato pues de obstrucción de una de las arterias coronarias, como fue en este caso. Él se llevó a un cateterismo después de que se revaloró por el grupo, se le encontró una lesión en la coronaria derecha y la ecocardiografía también ya mostraba cambios acinéticos en los segmentos irrigados por la coronaria derecha. Entonces fue por eso que lo decimos como traer para como repasar esos cambios que pueden ser muy sutiles también, pero que nos pueden dar una pista importante. Perfecto. ¿Esa ecocardiografía se hizo previa a la coronografía como para tratar de afinar más el diagnóstico o fue posterior a la intervención coronaria, Felipe? Pero bueno, esa ya fue después de la intervención coronal. Perfecto. Muy bien. Nuevamente, mirando cómo afrontamos los pacientes con síndrome coronario agudo, les contaba esa aproximación nueva que nos va a permitir mejorar muchísimo nuestros manejos, porque la información que surge del electrocardiograma cada vez nos sorprende más, los detalles que salen de ecocardiografía que no los vemos a ojo desnudo, y lo mismo los detalles de coronografía que puede manejar la inteligencia artificial nos van a ayudar. Pedro hizo una clara determinación de cómo tomamos decisiones, pero estoy seguro que en el futuro vamos a tener una mayor precisión donde podamos hacer una categorización más apropiada de los pacientes y hacer una medicina muy individualizada. Felipe, muchas gracias. ¿Hay algún comentario sobre este caso? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Este caso lo compartió la doctora Paula. Paulita, ¿tú quieres, Paula Ramírez, tú quieres contarnos un poquito de este paciente hasta donde tú lo recuerdas? Porque yo sé que lo seguiste hasta cuando cambiaste de rotación. Paula está con Sí, nosotros. doctor, buenos días. Dale, buenos días, Paula. Y gracias Doctor, por siempre aportarnos.
Sí, profe, ese paciente lo vi en la rotación de urgencias el mes pasado, fue muy interesante porque era un paciente de 73 años, antecedente de hipertensión, y él sabía que tenía una enfermedad renal, y él consultó urgencias básicamente porque iba pasando por urgencias y no tenía nada más que hacer, entonces ingresó. Él dijo que la semana pasada había tenido un dolor torácico en la casa, no le prestó atención, fue precordial, autolimitado, y ya la semana siguiente no tenía nada más que hacer, entonces fue a urgencias. Cuando ingresó a urgencias, pues lo encontramos con, pues en triaje lo encontraron con una bradicardia, creo que de 36, y entonces ya lo pasaron a SAI y se le hizo este electro. Al interrogar al paciente, él sí decía que pronto en la última semana venía con una disnea de moderados esfuerzos. Ya, realmente fue el único síntoma que yo le logré sacar a él en ese momento. Perfecto. Lo llamativo que tú me contaste fue que de pronto inicialmente quien lo vio, que pues obviamente es una manera de aproximarse, le dio la impresión de que de pronto estaba ante un bloqueo AB de menor grado, ¿cierto? Un bloqueo AB de primer grado, tal vez. Sí, exacto. Al comienzo, además porque el señor llegó completamente estable, no tenía nada bajo gasto, se interpretó como un bloqueo AB de primer grado, se dejó en vigilancia y por la tarde que nos volvimos a sentar a ver el electro, ya fue que nos dimos cuenta pues, que no. Ah, fantástico. Bueno, miren, vuelvo a insistir en la semiología y es un mensaje preciso. Si ustedes ven un paciente bradicárdico en urgencias, miren el cuello, miren el cuello. Miren este paciente, aquí tenemos, yo voy a hacerle una aproximación de D2. Miren aquí lo que está pasando con D2. Están volviendo las ondas P hasta que llega una P que coincide con el complejo QRS. Esto origina en el cuello una onda A en cañón. Entonces, ver ocasionalmente ondas A en cañón en el cuello en un paciente bradicárdico les dice a ustedes clínicamente, sin necesidad de electrocardiograma, hay un bloqueo AB completo. Entonces, ese detalle clínico es de gran ayuda y no vemos el cuello. Y allí hay muchas herramientas para poder interpretar mejor lo que está pasando. Muy bien, entonces este paciente, con este enfoque, pues claramente se pidió el favor a hemodinámica que lo viera, ¿cierto, Pablo? Sí, pues primero Perdona, lo vio a electrofisio. electrofisiología, ¿no? Electrofisio dijo que era un bloqueo AB de tercer grado y pidió coronariografía para descartar un sustrato isquémico. Perfecto, encontró que había una lesión del 80% en la coronaria derecha, se le hizo angioplastia y ese paciente tenía un problema renal, entonces siempre se complicó un poquito y todavía está en cuidados intensivos resolviendo esas situaciones, pero ya está con un marcapasos, un DDI que se le implantó y el paciente pues va saliendo de su situación, ¿ok? Entonces aquí lo que hay es un ritmo de escape que está muy seguramente a nivel de la rama izquierda del Ardegis, porque pues tiene una morfología de bloqueo de rama derecha. Ustedes ven la morfología en V1 es RSR' y lo mismo en V2, entonces muy posiblemente es un ritmo de escape que ya está y es un QRS ancho, es infragiciano a nivel posiblemente de la rama izquierda del Ardegis. ¿Algún comentario de este paciente? ¿Alguna observación de los asistentes? Paula, muchas gracias. Doctor, una pregunta, y yo lo Claro, escribí en el correo, que realmente si uno se pone a verlo en el tiempo, él hace como casi que un trigeminismo, pero pues él no tiene ritmo sinusal. Pero pero cada dos exacto, complejos cambia. Eso es lo que no supimos realmente cómo interpretar ese día. interesante, yo pienso que hay una modificación, pero fíjate, verás que el RR es constante. Entonces, de verdad que no hay ahí ectopia, sino que el ritmo donde se está originando, ahí está fijo. Muy probablemente estos cambios que dan una modificación sutil de la morfología pueden ser dadas probablemente por variación del sitio donde se está generando. Pero fíjate que el RR es un RR que es constante. No sé si alguien tenga una explicación distinta a ese fenómeno que Paula está observando. Los cambios de la morfología del QRS en lo que estamos observando. Bueno, muy rico. De todas formas,
me gustaría y se lo vamos a comentar, no tenemos un electrofisiólogo en la audiencia, pero sería muy chévere oír su opinión y si hay algo, lo comentaremos en la próxima reunión. Muchas gracias por la observación, Pablo. Pero es lo que se me ocurre en este momento, que esa variación de la morfología es probablemente cambio del sitio donde se está haciendo el ritmo de escape. Bueno, esos eran los casos que teníamos, que los compartí con todos. Tenemos un poquito de tiempo y voy a pedir el favor a quienes nos contaron no sé si está con nosotros el doctor Alejandro Narváez. Alejo compartió este electro, no estaba dentro de los que le envié. Alejo, ¿estás con nosotros? Alejandro Narváez está pues, en otra rotación, compartió y quería recalcar la presencia de esta elevación del segmento de Taylor, un paciente que llega con dolor de pecho de características isquémicas definitivamente, y quería recordar el patrón triangular de esta elevación del segmento ST que es asustador, pero a veces uno puede pasarlo por alto y recordar estas pautas que tienen este tipo de elevación del segmento ST, el paciente y tenía la descendente anterior comprometida, se intervino y posteriormente quedó esta onda Q en su evolución. Este es el artículo donde hay una revisión muy completa de esta onda triangular del STT que eh, y con todos los detalles que hacen que sea especial. Este electrocardiograma lo compartió Santiago, ¿cierto? Santiago Guerrero, ¿está con nosotros? Bueno, como no estaba programado. Y aquí hay uno finalmente que compartió con nosotros Cristian. Cristian, ¿estará con nosotros? Bueno, este sí no los tenía listo. Ustedes me excusan que pues no los había, los tenía guardaditos por si de pronto nos quedaba un poquito de tiempo y más bien prefiero dejarlo aquí porque quería que ellos hicieran las observaciones apropiadas. Bueno, eh, ¿algún comentario de parte de ustedes de los casitos que hemos discutido, de la metodología que utilizamos? Recuerden que es una reunión en la que nos nutrimos especialmente del análisis de los casos que nos han originado dudas, inquietudes y que tratamos de ampliar las reflexiones en esta reunión y aportamos detallitos que cada uno conoce. No sé, ¿algún comentario de parte de ustedes? Alguien pregunta sobre los criterios sensibles. Mire, la propuesta es el que tengamos la posibilidad de por lo menos de esos criterios, tres de ellos nos daría mucha más seguridad. Entonces, tener por lo menos tres criterios de los anunciados aquí. Hay un criterio que casi no lo utilizamos, que lo voy a mostrar cómo se hace, que es interesante, y es el tiempo pico. El tiempo pico en V1 mayor de 35 milímetros. Entonces, si realmente tenemos tres criterios de esto, nos da bastante seguridad, a diferencia de los índices que tenemos de Sokolov, de Romilestes, Peguero, Lopresti, etcétera, etcétera. En el ventrículo derecho no tenemos esas mismas características. Pero este tiempo pico en V1 es muy, muy indicador. Miren ustedes cómo lo calculamos. Aquí ustedes ven, y yo estoy mostrando el comienzo del complejo,
Y el pico aquí, desafortunadamente, es tan alta la onda R que no se alcanza a ver. Entonces, ese pico que hay, hago una línea y alcanzo a ver de que tiene más de 40 milisegundos. Ese periodo el tiempo que demora en levantar la R es el tiempo que se denomina tiempo pico. Cuando ese tiempo pico en V1 es más de 35 milisegundos, es otro criterio más que nos sirve para sentirnos más seguros en el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda.